Hola, mi nombre es Daniela Hernández Arias y el día de hoy vamos a ver el tema de cómo se conforman los derechos de autor y su proceso de registro. Actualmente, en pleno siglo XXI, nos encontramos con ciertos inventos e innovaciones de diferentes procesos, productos o servicios, y no solo se trata de crear lo anteriormente mencionado, sino de proteger dichas creaciones para evitar lo que en México representa una pérdida de 43 millones de pesos en piratería y robo de identidad intelectual. Tal vez sea un proceso que tome tiempo, energía y dinero, pero no proteger lo que tú inventaste, creaste o innovaste, te estás quitando muchas oportunidades de crecimiento y estás permitiendo que la delincuencia de la piratería crezca cada día más. Todo este proceso otorga un beneficio, aparte de proteger tu obra. A la hora de la distribución, el derecho de poder monetizarlo, la reproducción y las publicaciones del producto propio creado, cuando obviamente se revisó que realmente el invento sea verídico y que sea propio. A continuación te mostraré la importancia del proceso de protección de derechos de autor, los tipos de protección que se caracteriza según el caso y el proceso que lleva cada uno de estos, usando ejemplos gráficos de páginas oficiales para mostrar una investigación más demostrativa. El autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística, y los derechos de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, y por eso se le otorga su protección para que el autor goce de privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Las obras protegidas por la Ley Federal de Derecho de Autor son aquellas obras de creación original susceptibles a ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Dicha protección se concede a las obras desde el momento en el que hayan sido fijadas en el soporte de material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Proteger los derechos de autor. La legislación no suele contener una lista exclusiva de las obras que ampara el derecho de autor. No obstante, en términos generales, entre las obras habitualmente protegidas por los derechos de autor en todo el mundo están las siguientes: las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia y los artísticos periodísticos. Por ejemplo, los programas informáticos y las bases de datos, las películas, las composiciones musicales y las coreografías. Las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las esculturas, la arquitectura, los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos. La protección de los derechos de autor abarca solo las expresiones, pero no las ideas, procedimientos ni métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. El derecho de autor puede amparar o no elementos como los títulos, los lemas o logos, dependiendo de qué paternidad la obra sea suficiente. Otro sería el derecho de autor abarca dos tipos de derechos, como lo habíamos mencionado al principio, que son los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales son los que permiten que el titular de los derechos otorga la compensación financiera de los usos de las obras a terceros. Y los morales son los que protegen los intereses patrimoniales del autor. La mayoría de los casos en la legislación del derecho de autor se estipula que el titular de los derechos goza el derecho patrimonial a autorizar o impedir determinados usos de la obra, o en algunos casos a recibir una remuneración por el uso de la obra, por ejemplo, por el medio de la gestión colectiva. El otro es el titular de los derechos patrimoniales en una obra puede prohibir o
autorizar la reproducción de su obra en varias formas, como las publicaciones impresas o la grabación sonora. La interpretación o ejecución pública, por ejemplo, en las obras dramáticas o musicales, ahí abarcaría la grabación de la obra, por ejemplo, en forma de disco, compacto o de DVD, la radiofusión, la traducción de la obra a otros idiomas y la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada a un guión. Entre estos ejemplos, los derechos morales universales reconocidos están el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a toda modificación de la obra pueda perjudicar la reproducción del creador. Dos opciones de registro. Una que es la presencial, en donde tienes que acudir a la dirección del registro público del derecho de autor, que la dirección está en pantalla, y tienes que acudir con los documentos que te voy a mencionar, que es un acta constitutiva del documento que acredite la existencia de la persona moral, un documento que acredite la personalidad del representante legal, identificaciones oficiales del mandante, mandatario y testigo, un comprobante de pago de derechos, una traducción al español de los documentos que se acompañan en el idioma distinto, dos ejemplares de la obra identificando con el nombre del autor y el título, documentos que acrediten la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, sobres cerrados con los datos de identificación del autor. En caso de que uno sea solamente un autor, la solicitud de registro es aparte, ahí viene vinculada. Y para enlistar las canciones, tiene que estar en una solicitud específica para la videogama, fotogama y edición del libro. En caso de registrar una obra que derive de más de una obra privilegiada, hay que llenar la solicitud de registro de obra, que en esa solicitud hay que llevar los documentos que son los datos de autor, datos del representante legal, datos de la obra, en caso de ser derivada, señalar qué tipo de datos o de obra privilegiada es la que vamos a registrar. Tienes que anexar eh, un documento que acredite la existencia de la persona moral, documento que acredite la personalidad, dos ejemplares de las obras originales, documento que acredite la titularidad de la obra, sobres cerrados, fecha, lugar, firma del solicitante que quiere registrar esa obra. El costo de ese trámite es de 271 pesos por el monto vigente a la conformidad del artículo 184 de la fracción 1 de la Ley Federal de Derechos. Y el plazo que tiene es la resolución del trámite entre 15 días hábiles, igual de acuerdo con el artículo 58 del reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor. La segunda opción es en la página oficial del gobierno, que ahí podemos ver en la imagen izquierda inferior que sale realizar trámite y te va a aparecer como en la imagen derecha, en la parte de arriba, tú vas a elegir qué solicitud de registro de obra quieres hacer y ahí vas siguiendo los pasos que te arroja. Como conclusión, realmente es un tema muy importante para la protección de derechos de autor, ya que esto nos beneficiará como creadores de una obra, permitiéndonos gozar de los beneficios monetarios y la libertad de divagación y publicidad de dicha obra. Llevar este proceso no es algo tan tedioso
como muchos piensan, pero la mala información y falta de capacidad lectora nos ha llevado a que la gente a no tener la cultura de protección intelectual sobre sus propias creaciones. Cada uno de nosotros deberá tener una nueva visión de la creación, logrando consigo un proceso de protección intelectual de dicha obra, para que pueda evitar un plagio de personas totalmente ajenas al propósito de la obra creada o de infamación y mal uso de la información. Aquí están mis referencias por si gustan ir a checarlas. Y esto sería todo, profesora. Muchas gracias.